Hola, en este video aprenderemos la importancia de interpretar correctamente la derivada de una función desde una perspectiva en particular, como una razón de cambio. La razón de cambio entre dos magnitudes se define como la medida en la que una variable dependiente se modifica en relación a otra variable que asumiremos como independiente. Matemáticamente, la razón de cambio se expresa como la razón, es decir, el cociente, entre las variaciones de la variable dependiente y la variable independiente. Formalmente, las variaciones se representan utilizando la letra griega delta con forma de triángulo y por lo tanto en la parte inferior podemos observar la variación de la variable y, que es la notación para nuestra variable dependiente, y en el denominador la variación de la variable x, la notación que utilizamos para la variable independiente. Para entender mejor este importante concepto, revisemos el siguiente ejemplo. La velocidad promedio de un objeto se define como el cambio en la posición de este objeto dividido por la duración del desplazamiento. Es decir, la velocidad promedio de este objeto a lo largo de todo su desplazamiento se define como delta p, el cambio en la posición de este objeto, que se calcula como posición final menos posición inicial, dividido por la duración del desplazamiento, que se calcula como el tiempo final menos el tiempo inicial. De esta forma podemos observar que las razones de cambio están presentes en la vida cotidiana de múltiples formas, como por ejemplo a través de la velocidad promedio de un objeto en un desplazamiento. A continuación, observaremos la relación existente entre la razón de cambio y la derivada de una función. Recordemos que la derivada de una función f de x en un valor x sub 0 se define como el límite cuando x tiende a x sub 0 de un cociente. En el numerador tenemos la variación de la función f y en el denominador la variación respecto a su variable independiente x. Por lo tanto, podemos observar que la derivada corresponde a la razón de cambio entre la función y su variable independiente en el valor x sub 0. Por lo tanto, la derivada nos da una idea de la razón a la cual cambia una función en el valor x sub 0. Si la derivada resulta ser positiva, significa que nuestra función está creciendo, y si la derivada es negativa, significa que la función decrece. Y por lo tanto, el valor de la derivada nos indica la forma en que crece o decrece para determinar la razón a la cual está cambiando nuestra función en dicho instante. A continuación, revisaremos un ejemplo. Supongamos que la función f de x, definida por la exponencial de base e de 0,24 por x, representa la cantidad de bacterias de un cultivo experimental, donde x representa el tiempo transcurrido en horas. Vamos a determinar la razón de cambio de la función f cuando han transcurrido 17 horas. Vamos a interpretar nuestro resultado. Calculamos en primer lugar la derivada de la función f utilizando la regla de la cadena, desde el exterior hacia el interior. Por lo tanto, derivamos en primer lugar a la exponencial de base e, cuya derivada es ella misma, y luego multiplicamos dicha exponencial por la derivada de la expresión que está en su interior, en este caso en el exponente. La constante 0,24, que está multiplicando la variable x, corresponde conservarla, y luego la multiplicamos por la derivada de x respecto a x, por 1. Posteriormente, evaluamos la derivada en el valor de x correspondiente en el tiempo transcurrido, 17 horas, y obtenemos como resultado aproximadamente 14. Recordemos que el signo de la derivada, si es positiva o negativa, nos da información acerca del crecimiento o decrecimiento de la función, y el valor de la derivada nos da una idea de la forma en que está creciendo o decreciendo nuestra función. En este caso, podemos interpretar este resultado de la siguiente forma. Transcurridas 17 horas, la cantidad de bacterias está aumentando, dado el signo positivo de la derivada. Y a continuación,
indicamos la razón a la cual está aumentando la cantidad de bacterias, en 14 bacterias por cada hora. Observemos que la unidad de medida de la derivada siempre corresponde a la unidad de medida de la variable dependiente respecto a la unidad de medida de la variable independiente, en este caso en particular, bacterias por hora. Consideremos otro ejemplo. Supongamos que la temperatura de un objeto en grados Celsius está representada por la función f de x igual a 5x menos 0,4x al cuadrado, donde x representa el tiempo transcurrido en segundos. Vamos a determinar a qué razón cambia su temperatura transcurridos 9 segundos. En primer lugar, debemos calcular la derivada de la función f. En este caso, vamos a calcular su derivada derivando término a término. En primer lugar, derivamos la expresión 5 por x. La constante 5, que está multiplicando la variable x, corresponde conservarla y luego multiplicarla por la derivada de x respecto a x, por 1. Menos. Derivamos la segunda expresión, 0,4 por x al cuadrado. Conservamos la constante 0,4 que está multiplicando a x al cuadrado y luego la multiplicamos por la derivada de x al cuadrado respecto a x, 2x. Así obtenemos como derivada de la función f la expresión 5 menos 0,8 por x. A continuación, evaluamos la derivada de nuestra función en el valor correspondiente al tiempo transcurrido, en este caso 9 segundos, y así obtenemos como resultado de la derivada menos 2,2. Por lo tanto, podemos interpretar este valor desde la siguiente perspectiva. Transcurridos 9 segundos, la temperatura del objeto está disminuyendo, dado el signo negativo de la derivada, a razón de 2,2 grados Celsius por segundo. Revisemos un último ejemplo en donde también está involucrada la razón de cambio de una función. Supongamos que el ingreso en pesos y costo en pesos por la venta y producción de bicicletas están dados por las funciones y de x igual a 125.000 por x y c de x igual a 350.000 más 43.000 por x respectivamente, donde x representa la cantidad de bicicletas. Vamos a determinar el ingreso y costo marginal por la venta y fabricación de 13 bicicletas. Recordemos que en el contexto de la microeconomía, la función ingreso marginal se define como la derivada de la función de ingreso y la función costo marginal se define como la derivada de la función costo total. Calculamos a continuación las derivadas de las funciones ingreso y costo, es decir, las funciones ingreso marginal y costo marginal. En primer lugar, calculamos la función ingreso marginal derivando la función ingreso término-término. Conservamos la constante 125.000 que está multiplicando la variable x y luego la multiplicamos por la derivada de x respecto a x, por 1, obteniendo como resultado 125.000. Posteriormente, calculamos la función costo marginal como la derivada de la función costo total, derivando término-término. La derivada del término constante 350.000 es 0, más la derivada del segundo término. El factor constante 43.000, que está multiplicando la variable x, corresponde conservarlo, y luego multiplicarlo por la derivada de x respecto a x, por 1, obteniendo como función costo marginal la expresión constante 43.000. Posteriormente, evaluamos ambas funciones, ingreso marginal y costo marginal, en la cantidad de bicicletas vendidas y fabricadas, en este caso 13, obteniendo los valores antes mencionados, ya que las funciones ingreso marginal y costo marginal resultaron ser funciones constantes. Por lo tanto, podemos afirmar que el ingreso marginal por la venta de 13 bicicletas corresponde a 125.000 pesos por bicicleta y que el costo marginal por la fabricación de 13 bicicletas corresponde a 43.000 pesos por bicicleta.
A continuación, interpretaremos los resultados obtenidos anteriormente en nuestro contexto de razón de cambio. Por lo tanto, respecto al ingreso marginal, podemos afirmar lo siguiente. Si se venden 13 bicicletas, el ingreso por la venta de una bicicleta adicional corresponde a 125.000 pesos. Y respecto al costo marginal, si se fabrican 13 bicicletas, podemos afirmar que el costo de fabricar una bicicleta adicional corresponde a 43.000 pesos. En resumen, la razón de cambio entre dos variables nos da una idea de la magnitud en la cual la variable dependiente cambia respecto a su variable independiente. Es decir, nos da una forma de estudiar la relación entre esas dos variables. Además, es importante indicar correctamente las unidades de medida de la derivada para que la interpretación de sus resultados sea precisa.